Bienvenidos en este día a tu programa Nueva Unción 2020. Estamos aquí con prédicas de 10 a 15 minutos cada domingo para que tengas éxito en la vida y para que camines fuertemente con Dios. Ok, bueno, en este día tengo mi espíritu, les quiero hablar sobre la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de San Marcos capítulo 4 primeramente. Aquí lo vamos a ver con el camarógrafo. Vamos a ver aquí en la bendita palabra de Dios. Aquí estamos listos. Dice en Mateo capítulo 4, dice la palabra aquí. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos, el mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, estamos viendo cómo Jesucristo fue tentado por el enemigo, por Satanás. Y Jesús usaba un arma, el arma más poderosa que existe en el Evangelio. Es la palabra de Dios, o sea, que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De Jesús, les voy a mostrar en Efesios, que lo que vamos a hablar el día de ahora es la pura y bendita palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Aquí estamos. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea Señor. Vamos a ver que en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo vino al mundo, en la religión judía en la cual nació Jesucristo, los judíos sabían la importancia de la palabra de Dios, a tal grado que los maestros de la ley, los escribas, se ponían en sus cabezas, se colgaban escrituras de la Biblia. No solamente eso, pero también en otras partes de su cuerpo se colgaban escrituras de la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo viene al mundo, nos visita. Jesucristo se enfrenta al enemigo de nuestras almas. Debemos entender que estamos en una guerra espiritual. Estamos en la batalla de los siglos de los siglos y la batalla de eternidades por eternidades. En este momento, en el momento en que tú viniste a la vida, en ese instante mismo, el enemigo de tu alma, Satanás, ha puesto espíritus y demonios que te están observando cada minuto,
te están viendo, te conocen, se llaman espíritus familiares, que te conocen como la palma de su mano. Y el enemigo de tu alma, Satanás, lo hace con un propósito. Él sabe que tú eres hijo de Dios. Él sabe que tú estás destinado a gozar la eternidad. Satanás sabe tu herencia como hijo de Dios. Él sabe el llamado de Dios en tu vida. Satanás sabe el propósito mejor que tú. Por eso Satanás va a hacer lo imposible para destruir el propósito de Dios en tu vida. Jesucristo tenía un propósito en su vida. Cuando Jesucristo vino al mundo, el propósito de Jesús era tu salvación. La salvación de tu alma. La salvación de tu espíritu. Juan 3:16 dice la palabra de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es tu redención. Tu redención es el comienzo de la salvación tuya y de tu familia, de tus amigos y de tus seres queridos. Por eso el Evangelio dice que si uno se salva, se salvará toda la casa. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Dice la palabra: ante el nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará en el cielo y en la tierra ante el nombre de Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es el camino hacia la salvación. Hechos 4:12 dice en la Biblia: no hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo, más que el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. Pero también Jesús nos mostró que cuando vino a salvarnos, cuando vino a cumplir su propósito en la tierra, había un obstáculo: el enemigo de tu alma, el que está trabajando día y noche por mantenerte en la pobreza, el que está trabajando por mantenerte en la ignorancia, el que está llenándote de miedos y de dificultades todos los días para que no cumplas tu propósito en Dios. Pero Jesucristo nos enseñó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás vino y le dice a Jesús: tienes 40 días ayunando, tienes hambre. Yo te vi yo te vi desde que naciste. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo, Jesucristo, te he estado observando desde que naciste. Traté de matarte, de cortar tu cabeza usando a Herodes. El diablo estaba listo para destruir el propósito de la vida de Jesús, que era tu salvación. Pero Jesucristo
tomó la espada del Espíritu y le dijo: Satanás, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y volvió a regresar por segunda vez y le dice a Satanás que se lanzara de arriba del templo para abajo. Esta vez Satanás viene también con la escritura. Satanás trata de usar la espada del Espíritu, la Biblia misma. Pero Satanás no entendía que estaba con la palabra viva de Dios misma. Satanás no se daba cuenta que estaba tentando a Dios mismo. Y Jesucristo le contesta: escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. Jesús volvió a usar la espada del Espíritu y lo derrotó. El diablo por tercera vez regresó y le dice: bueno, primeramente tenías hambre, no quisiste convertir el pan, las piedras en pan. Segunda vez, no quisiste lanzarte en el aire y que vieran tus poderes, que vieran que eres hijo de Dios. Dice: pero ¿sabes qué? Todas mis riquezas, mi poder que se me ha dado, lo voy a compartir contigo. ¿De veras creías tú que Satanás iba a compartir su reino con Jesús? La Biblia dice que él es un mentiroso, que es un ladrón y un asesino. Cuando Satanás te diga que te va a dar riquezas, que te va a dar reinos, que te va a dar mujeres, que te va a dar carros nuevos, que te va a dar casas nuevas, que va a compartir su reino, te va a dar un poquito a probar, pero te va a asesinar, te va a matar. Es por eso que los que se meten a la mafia, a los carteles, a los 6 meses, se dice que los carteles, los nuevos que ingresan a los carteles de la droga, no viven más que de 3 a 6 meses. La mayoría de ellos no llegan al año. En mis tiempos, cuando yo crecí en México, cuando reinaba el cartel de Sinaloa en mi área, en Nayarit, te metías al cartel de Sinaloa, muchos duraban de 2 a 12 años y luego los mataban. Ahora no duran ni 6 meses y los matan. Satanás no va a compartir su reino con nadie. Por eso Jesucristo dijo, por tercera vez, dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesucristo usó la espada del Espíritu. Mi hermano y mi hermana, aquí está la espada del Espíritu. Empieza a leerla, empieza a comerla, empieza a usarla. Deja que el Espíritu Santo te entrene, deja que el Espíritu Santo te adiestre y empieza a usar la palabra de Dios. Cuando Satanás venga y te diga: no hay que comer, dile: el Señor Jesús, la palabra escrito está. Dios mi Padre proveerá. No robaré. No me meteré a la mafia. No me meteré a un cartel. Porque mi Padre Dios proveerá. Cuando Satanás venga y te diga: no hay trabajo, roba, dile: el Señor es el dueño. La Escritura dice: el Señor es el dueño de las 1000 vacas en el campo. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él me va a dar trabajo. Cuando el demonio venga y te diga: vas a morir, dile: toma la espada del Espíritu y dile: la Escritura dice, Satanás,
que viviré y habitaré en la casa del Señor por siempre. La Escritura dice que los justos heredarán la tierra. La palabra de Dios dice que los justos tendrán vida y vida larga en esta tierra. Cuando Satanás venga y te diga que eres un hipócrita, dile: el Señor Jesús es mi sumo sacerdote, que está orando ante el Padre día y noche por mi redención, por mi salvación. Y la palabra de Dios dice que el justo me ha justificado. Cuando Satanás venga y te diga, Dios no te ama, dile que en Romanos, saca la espada del Espíritu y dile que en Romanos 6 dice: ¿qué me apartará del amor de Dios? Ni la tribulación, ni el cansancio, ni el hambre, nada que hay en la tierra, ni nada de nada me apartará del amor de Dios. Cuando Satanás venga y te diga que no puedes completar nada, que eres un perdedor, que no sirves para nada, dile a Satanás: saca la espada del Espíritu y dile en Filipenses 4:13: a todo le puedo hacer frente, pues es Cristo que me sostiene. Y dile del Deuteronomio 28 que la palabra de Dios dice que seré cabeza, mas no seré cola. Que la palabra de Dios dice que mis graneros estarán a reventar. La palabra de Dios dice que si escuchare la voz del Señor Dios, las enfermedades huirán de mi casa. Que si escuchare la voz de Dios, mis enemigos me atacarán por una brecha, por un camino, pero huirán por 7. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Voy a terminar con esto. Una cosa teme Satanás, y es el temor más grande en su vida: que tú escuches la Biblia. Porque esto es más que una Biblia, es una espada espiritual para tener éxito en tu vida, para derrotar la pobreza, para derrotar la enfermedad, para derrotar los miedos, para derrotar la ignorancia, para derrotar la tristeza, para derrotar la debilidad. Esto es más que un libro, es un arma, es una espada espiritual. Jesucristo es la palabra viva. ¿Sí? Isaías 55:11 dice: porque mi palabra es como la lluvia, dice Dios. No regresará a mí sin haber hecho el trabajo por el cual fue enviado. Bueno, que tengan todos un día maravilloso, y voy a orar por todos ustedes para que el Señor los bendiga y los proteja, para que la unción del Espíritu Santo en este momento quiebre cadenas, para que el Espíritu de Dios toque sus corazones y sus ojos y les dé el entendimiento. Lee la palabra de Dios, come la palabra de Dios, métela en tu espíritu para que la empieces a usar para destrozar las mentiras del enemigo y para que tengas éxito en la vida. La espada del Espíritu, la bendita palabra de Dios. Nos vemos el siguiente domingo. Jesucristo te ama. Adiós.